porque tenemos vida, porque podemos respirar y has suplido todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por esa vida maravillosa, por la sanidad en nuestros cuerpos, por órganos nuevos, Señor, que has depositado en nosotros, y porque nos has librado de todo pecado, de enfermedad, de dolencias y de toda pobreza. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, Señor, gracias por la vida que nos ha sido impartida, que es tu vida, Jesús, en nosotros. Gracias, gracias porque has sido fiel, porque nunca fallas. En el nombre de Jesús, hoy declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en cada oyente y cada creyente en esta mañana, que sean alumbrados los ojos de su entendimiento para que ellos puedan comprender cuál es su herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de su gloria y de su gracia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque abres nuestros vendas, quitas de nuestros ojos y abres nuestros oídos espirituales para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, eres tú guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos y glorificando a Jesús, el Rey de Gloria. Eres tú, Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular y enseñándoles el nuevo pacto, enseñándoles tu palabra, en el nombre de Jesús, y exaltando a Jesús como siempre lo haces. Te damos gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y su palabra. Derribamos todo argumento que se levanta en la mente natural en el nombre de Jesús, y le llevamos cautiva a la obediencia de Cristo y de su palabra en el nombre de Jesús. Sea más tú, Espíritu Santo, menos yo, en el nombre de Jesús, para edificar a pueblos, ciudades, naciones, y ellos puedan comprender en el nombre de Jesús el Cristo que habita en ellos y las abundantes riquezas de tu gracia, Señor, para con ellos en Cristo Jesús. Gracias, gracias, precioso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues ya sean todos bienvenidos los que estamos acá presentes, y también a las personas que nos ven a través de estos medios de Facebook, estamos transmitiendo de la página Fe por Guadalajara, que es la congregación, y también de Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo directamente desde Vaya, en un horario de la Ciudad de México que tenemos el día de hoy. Son las 12, aproximadamente 12:20, hora de Jalisco, hora del centro de México, y damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades, poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, también de España y de cualquier otro país o continente habla hispana donde nos van a ver de manera directa o diferida. También le damos la más cordial bienvenida. Creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra de edificación para cada uno de ustedes. Cada persona que nos ve también de los estados de la República Mexicana, ciudades, poblaciones, también le damos la más cordial bienvenida en el nombre de Jesús. Y también les recomendamos nuestra página de YouTube, donde están toda la serie de enseñanzas en listas de reproducción. Nuestra página de YouTube es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede dar like también, compartir las enseñanzas, porque créalo que va a ayudar a alguien, va a liberar a alguien, alguien va a recibir sanidad en su cuerpo, alguien va a recibir a Cristo, alguien va a recibir algo, alguien va a recibir la impartición de vida a través de Cristo Jesús. Si usted puede y tiene la oportunidad de compartirlo a la página de YouTube, lo puede hacer. También, si podemos compartir y tiene la oportunidad de compartir también nuestra página de Facebook, no sé, en algunos grupos que tenemos por ahí, creo que son cristianos de Latinoamérica, no sé en qué grupos estamos. También, si podemos compartir también la palabra, y usted, amigo que nos ve por internet, si puede compartir la palabra. Se trata de ayudar a alguien, más que nada. Hay muchas personas que a lo mejor el día de hoy es el último día en que ellos están pensando a lo mejor en suicidarse, pero al conocer la verdad que es Cristo Jesús, esa verdad los va a hacer libres. Esa es la función principal del por qué compartimos la palabra de Dios, ¿no? Ok, pues continuamos. Dice Juan capítulo 1 versículo 17. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. ¿Listos? Ya la tenemos en pantalla. Perfecto. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿A qué ley se refiere? Pues a la ley de Moisés, obviamente, ¿no? La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero en Juan 14:6 dijo Jesús: yo soy el camino, pero también dijo: yo soy la verdad. En otras palabras, la verdad vino y se manifestó hace aproximadamente 2022 años. Un ejemplo, ¿no?
porque no hay una datación exacta del nacimiento de Jesús, hay una variación de algunos años por ahí, pero aproximadamente 2020 años vino el Salvador a la tierra, y por eso dice que se manifestó esa gracia. Bueno, se manifestó significa que ya estaba. ¿Cuándo saben que si decimos que se manifestó es porque ya estaba? Claro, si se manifestó es porque ya estaba. No apareció por primera vez la gracia y no apareció por primera vez la verdad. Toda la introducción que dimos en los 4 servicios anteriores fue principalmente para darle a entender a ustedes cómo estudiar la Biblia, en el sentido de que en el Antiguo Testamento hay hechos históricos, incluso hay profecías que fueron dadas exclusivamente para esa época, para ese tiempo, para el pueblo de Israel, y se cumplieron en ese tiempo. Pero también pudimos ver que al analizar los mensajes de la Biblia, necesitamos analizarlos bajo la perspectiva de una técnica que se llama exégesis, es decir, por ejemplo, o utilizar la hermenéutica. Son palabras raras que a lo mejor le parecen raras, pero es sencillo, ¿no? ¿A quién iba dirigido el mensaje? Cada vez que leamos un texto, ¿a quién va dirigido el mensaje? ¿Quién habla? ¿Quién da el mensaje? ¿Fue Dios? ¿Fue el ser humano? ¿Fue la percepción de hechos o acontecimientos de un ser humano? Ese es uno, ¿no? ¿Quién habló? ¿A quién iba dirigido el mensaje? ¿Iba dirigido al ser humano en general? ¿Iba dirigido al pueblo de Israel? ¿Iba dirigido a la persona que vivía en esa época? ¿O también tiene de aplicación también para nosotros? Tiene una aplicación para nosotros. Y también nos correspondería ese mensaje, sí o no. Eso tenemos que analizarlo, ¿no? ¿En qué época se dijo? ¿Cuál era el contexto cultural de cuando se estaba hablando el hecho o acontecimiento? De lo que las instrucciones que estaba dando Pablo, ¿eran culturales? ¿Cuál era el contexto cultural e histórico? Inclusive en muchos casos se habla de cuál era el contexto político que estaba viviendo en la época de Israel, por ejemplo. ¿Cuál es el contexto geográfico inclusive, para saber el lugar donde se estaba diciendo lo que se estaba diciendo? Como Pablo, cuando le habla a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 11, les habla que las mujeres usen velo. Pero yo no creo que la mujer debe usar velo en la actualidad. ¿Qué es velo? Bueno, es un pedazo de tela que se pueden. Leímos que ese contexto era cultural para esa época. Pero también Pablo dijo en la carta a Timoteo, la mujer calla en la congregación. ¿Cuántos han escuchado esa parte? Si leemos el contexto, y muchos se han basado ahí para decir que la mujer no debe de enseñar y que no existan las pastoras. Pero cuando habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice a la mujer calla en la congregación, es porque tiene su contexto histórico de la época y cultural. ¿Cuál era la idea y por qué Pablo dice la mujer calle en la congregación y hable a solas con su marido? ¿Cuál era la historia? Bueno, la historia de que había falsas profecías y falsos profetas. Utiliza, creo, a 2 personajes de esa época que se habían desviado de la verdad. Creo en la segunda de Timoteo, se habían desviado de la verdad y habían contaminado a mujeres. Y las mujeres hablaban en la congregación en contra de la palabra de Cristo. Y por eso dice las mujeres callen, porque se estaba retransmitiendo la herejía de esa época. Entonces todo tiene su contexto histórico, por lo cual se dijo en el velo la mujer en un contexto cultural. Entonces hay cosas que habló Pablo en el nuevo pacto, principalmente que no nos corresponden a nosotros porque eran cuestiones culturales. El velo, sabía que el pantalón de la mujer, también hay muchos lugares o congregaciones cristianas donde les prohíben a la mujer usar pantalón, porque se basan por ahí en Deuteronomio, creo que 21, 22, 23, por ahí. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de la mujer. Y luego te preguntas, en la época de Jesús, ¿cómo usaban las mujeres el vestido? Era largo, pero los hombres, ¿cómo se vestían? Con túnicas, o sea, parecían hombres y mujeres, parecían igual. Entonces, eran cuestiones culturales, ¿ok? Y luego cuando dice que el hombre no vista ropa de mujer ni la mujer vista ropa de hombre, era bajo la ley de Moisés. Ni siquiera en el nuevo pacto está establecido eso. Bajo la ley de Moisés era la cuestión del vestido, del pantalón. El pantalón no existía. Creo que surgió hace un siglo, algo así, si no es que menos.
Bueno, el caso es que las cuestiones culturales también tenemos que tomarlas en consideración cuando analizamos la palabra de Dios. No nada más es leer, es que yo leí la palabra y la interpreté a mi manera. No se trata de eso, se trata de analizar las cosas en su contexto cultural, histórico, político, geográfico. Analizar en el contexto, dentro del texto, la historia, qué es lo que se refiere a la carta. Una carta completa no es leer un capítulo, eso es leer una carta completa para ver qué estaba hablando el apóstol Pablo. Y bueno, así, aunque leamos el nuevo pacto, dice la Biblia que tenemos que presentarnos como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que hacemos una división correcta. Hacemos una división de la palabra, una división de los pactos. ¿Qué pacto le corresponde a usted? ¿La ley de Moisés? No, porque la ley ya fue abrogada, dice en Hebreos capítulo 7, la ley fue abrogada. Abrogada significa que fue eliminada, quitada, dejó de tener efectos para nosotros. Entonces, tenemos que ser analíticos cuando estudiamos la Biblia. Por eso, vamos a entrar en el tema que se llama gracia o ley mosaica. ¿Cuál es el evangelio? ¿Realmente estamos bajo la ley? Cuando Pablo dijo ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces son cosas que, ¿cuál es la finalidad de este tipo de temas? Que a usted le funcione la palabra, que la palabra sea viva y eficaz para usted, que si está enfermo algún día, dice, pastor, es que yo no estoy enfermo, me siento tranquilo, estoy bien, tengo paz en mi corazón, tengo salud en mi cuerpo y todo me va bien, tengo un buen trabajo, no me falta nada. Sí, pero puede llegar el momento complicado, puede llegar la situación difícil. ¿Qué pasaría si a usted le dijeran, Anastasio, pues ¿qué crees? Los análisis dicen que tienes cáncer. ¿Qué haría usted en ese momento? ¿Iba a hacer su testamento? ¿Se iba a despedir de su familia? ¿O qué haría? En esos momentos es cuando ocupamos esta palabra, porque en lugar de darnos por derrotados, de que porque la ciencia médica dijo que tenía cáncer y ya con eso nos vamos a rendir, de que nos vamos a morir, entonces para eso viene la palabra de gracia de Jesucristo, que por sus heridas fuimos sanados. Por eso es importante que usted conozca en el pacto que está. Si no lo entiende, va a deambular entre dos pensamientos, como las olas del mar llevados de aquí para allá, como dijo Santiago. No vamos a estar firmes en lo que creemos. ¿Ok? Entonces necesitamos conocer lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, el Cristo eterno. Si no, en el momento complicado usted se va a rendir, va a cruzarse de manos y se va a dar por vencido, cuando no tenemos que darnos por vencidos. ¿Ok? Y eso es lo que estamos enseñándole. Muy bien. Gracia o ley, ¿cuál es el evangelio? Ok, vamos a ver principal. En el principio, realmente tenemos que irnos siempre al principio. En el principio tenemos que ver el propósito eterno de Dios. Para todo tenemos que irnos, ¿cómo le puedo decir? Los dos primeros capítulos esto lo escuché de un predicador. Los dos primeros capítulos de la Biblia y los dos últimos dos capítulos de la Biblia son los más importantes, porque ahí no se habla de reglas, no se habla de ley, no se habla de imposiciones. Siempre la persona cuando dice me voy a acercar a Jesucristo y voy a ir a una iglesia, lo primero que piensan es que en la iglesia me van a prohibir cosas. No se trata el evangelio de prohibiciones, no se trata de decirle tienes que dejar esto, lo otro, aquello. No, de eso no se trata el evangelio. Se trata de conocer a Jesucristo. Eso es lo principal, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el propósito del principio? El propósito eterno de Dios. ¿Cuál fue el propósito? ¿No es buena pregunta? ¿Qué es lo que Dios quería con la humanidad? ¿Qué es lo que Dios quería de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de Lucas? ¿Qué quiere Dios? Muy bien. La palabra propósito es la palabra prótesis y significa, bueno, en el griego, ¿no? Significa cuál fue el propósito, el designio de Dios. ¿Cuál fue el designio? ¿Cuál fue el designio de Dios? El plan de Dios. ¿Cuál fue la intención de Dios? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál fue la intención de Dios? Pero Jesucristo, sabía que Jesucristo habló del principio y remitió muchas cosas al principio.
Porque en el principio no existía ley, en el principio no existían reglas, en el principio no había Dios estipulándole al hombre: pórtate así, Filigonio, pórtate así, Filigonio, si quieres ser agradable conmigo, pórtate así. Dios no era así, no trataba así al ser humano. Aunque vamos a ver las diferentes formas en que Dios trataba al ser humano. Trató Dios al ser humano de maneras diferentes, aunque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. La sustancia de Dios nunca va a cambiar, y la esencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Dice 1 Juan 4, Dios es amor, y eso no lo ha cambiado. En todas las etapas, los tiempos, los siglos, no ha cambiado. Dios es el mismo. Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el Cristo eterno. Entonces Dios no cambia, ¿no? Inclusive Dios no se arrepiente tampoco, porque muchos creen en Génesis capítulo 6, dice es que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios no se puede arrepentir, porque después en el libro de Números dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos saben que eso dice? Creo que en Números 22. Si alguien lo puede buscar, por favor, ahí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se puede arrepentir de un plan perfecto, un propósito eterno, un designio eterno, y la intención eterna de Dios desde el principio no lo puede variar. No lo puede variar. Dios en su esencia es santo, Dios en su esencia es amor, Dios en su esencia es bueno, Dios es soberano, etcétera. Dios es omnipresente, omnisciente. Esas características de Dios no cambian. Lo que cambia es cómo Dios ha tratado a la humanidad. Es muy diferente, ¿ok? Pero no estamos diciendo que lo ha tratado a unos mal, a otros bien, no. Estamos hablando de los distintos pactos. La función principal de los distintos pactos que hizo Dios con la humanidad fue principalmente darle a conocer al Cordero, que iba a venir un Cordero a pagar el precio por el pecado de la humanidad. Esa fue la intención de los pactos, que son pactos menores, podemos decir. Son pactos inferiores al pacto eterno de Dios, ¿ok? Número 23:19, ¿qué nos dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué, para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué. Entonces Dios no se puede arrepentir. Dios no se puede arrepentir. ¿Por qué no se puede arrepentir Dios? Bueno, principalmente porque la decisión que tomó desde el principio es la decisión eterna, y la cual él debe y quiere cumplir para esta humanidad, ¿ok? Muy bien. Entonces, mira, en Génesis capítulo 6, versículo 6, por favor, si lo puede leer, vamos a leerlo en una Reina Valera 60. Si podemos tener un micrófono para que la voz melodiosa de Michelle nos pueda deleitar con sus cuerdas vocales y su voz melodiosa. Génesis capítulo 6, versículo 6, para leerlo en traducción Reina Valera 60, por favor. ¿Ya lo leyó ahí? Y se arrepintió Dios. Por fin, ¿se arrepiente o no se arrepiente? ¿No se le hace buena pregunta? Génesis 6:6, por favor, Michelle. Por favor. ¿Ya? Génesis 6:6, Reina Valera 60. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, se arrepiente y le duele. Pero la pregunta es, cuando no somos analíticos y decimos, es que esta Biblia es la mejor, y es que la otra Biblia es la mejor, hablando de traducciones obviamente, ¿no? Es que esta traducción es la mejor, es que yo decido esta se me hace mejor. Pero cuando tenemos una variedad de información y de traducciones, porque ninguna Biblia se escribió en español, se escribió en hebreo, pero hebreo tiene diferentes acepciones de traducción en cada palabra hebrea. Ok, si usted me promete que va a estudiar esta Biblia y me promete que la va a analizar para comprobar lo que yo le voy a decir, ¿sí? Bueno, la Biblia Corona de Jerusalén
dice, en lugar de arrepentirse, dice que le pesó a Adonai, bueno, a Dios, le pesó a Dios haber hecho al hombre. ¿Cuál es la diferencia entre arrepentirse y pesar? Pesar en el sentido de ¿qué? De sentir, de sufrir. Sentí un pesar haber creado al hombre. ¿Por qué un pesar? Le dolía a Dios haber creado al hombre. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora lo iba a perder casi todo. En el sentido de que la humanidad se había ya multiplicado, como le dijo en Génesis capítulo 1 versículo 27 a Adán: fructifiquen, multiplíquense, ya se habían multiplicado. Y ahora de repente iba a perder toda la humanidad a través de un diluvio. Entonces Dios no se puede arrepentir de lo que Él ha hecho, pero sí puede sentir pesar y dolor por perder lo que Él hizo, es decir, al ser humano. ¿Se da cuenta la gran diferencia entre decir Dios se arrepintió a que a Dios le pesó? ¿Qué le pesaba? ¿Qué le dolía a Dios? La humanidad que había creado ahora la iba a perder prácticamente toda e iba a empezar de nuevo con 8 personas. Palabra de Dios para todos, esa me gusta, ¿sí? Lamentó, bueno, se lo voy a poner en una Biblia en lenguaje sencillo. Si puedes agarrar el micrófono sería ideal, Michelle. Dice Biblia en lenguaje sencillo, mire: se puso muy triste de haberlos hecho. No dice que se arrepintió, se puso triste. Triste, ¿por qué? Por el acontecimiento que venía. Ahora, muchos dicen, es que si Dios se puso triste porque venía un acontecimiento a destruir a esa humanidad, entonces ¿cómo poder echarle la culpa a Dios que Él fue el que destruyó a esa humanidad del diluvio? Porque la mayoría dice, no, es que fue Dios el que vio, es que fue Dios el que envió el diluvio, fue Dios el que destruyó a la humanidad. Pero la pregunta es, ¿en qué se basaron para decir que fue Dios? ¿Cuál fue la verdadera historia que dice la Biblia? Cuando sucedieron los acontecimientos, no dice que Dios anduvo enviando agua ni nada de eso, no dice eso. Para empezar, no llovía de abajo hacia arriba, perdón, no llovía de arriba hacia abajo, llovía de abajo hacia arriba. En esa época no existía nubes arriba, para que usted me entienda. Ok, mire. Entonces estamos de acuerdo que la misma palabra que dice se arrepintió también es que Dios sintió pesar y dolor porque creó su humanidad y ahora la iba a perder. Esa es la traducción correcta. ¿Okay? Lea la palabra arrepentirse, lea la palabra hebrea. Usted la puede leer. Además se la voy a decir y en qué diccionario está para que lo verifique. Mire, la palabra hebrea viene en el diccionario Strong en español, en el Hebreo 51:62. Y ahí viene exactamente la palabra pesar. Viene la palabra arrepentirse, obviamente también. Viene la palabra compadecerse. Pero viene la palabra pesar, que Dios tuvo pesar. ¿Okay? Si tiene oportunidad, cuando quiera, verifíquelo. No es algo, no estamos inventando nada. Ya le di el número de Strong. Hebreo 51:62 en el diccionario Strong, o puede ser también el diccionario Vine, Antiguo Testamento en español. Ok, muy bien. Entonces, otra observación de aquí, Génesis capítulo 6 versículo 13, por favor. Génesis 6:13, y lo vamos a leer en Reina Valera 60, por favor. Es muy importante este análisis que estamos haciendo. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Muy bien, hay dos frases importantes en esa traducción Reina Valera 60. Uno, dice que Dios iba a decidir el fin de todo ser, ¿no? Él decidió, Él tomó la decisión, voy a destruir a Juancho, a quien sea.
A Filigonio, a Anastasio y todos los que terminan en Asio, a todos los voy a acabar con la manera. Ya me hartaron, es más. Muchos creen así, ¿no? Pero dice que Dios decidió, esa es una, ¿no? Dios decidió. Y la otra frase dice, yo los voy a destruir, en esa traducción. Ok, si alguien trae la versión Septuaginta y la Nácar Colunga, ¿alguien les pudiera traer ahí en su celular o algo? ¿Qué dice la Nácar Colunga? ¿Sí lo tienes? La Nácar Colunga, por favor. Dijo a Noé, veo venir el fin de todos, pues la tierra hasta ahí. Veo venir el fin de todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre decir he decidido el fin de todo ser a veo venir? ¿Habrá diferencias entre una cosa u otra? Sí, claro, es una diferencia enorme. De extremo a extremo, porque no es la misma decir, no es la misma pensar que Dios dijo que iba, Él había decidido, tajantemente, decidió el fin de todo ser. No, la Nácar Colunga, que es una muy buena traducción, dice, veo venir el fin. Veo venir que ya se acerca el tiempo de que viene ese diluvio. Hay otra traducción también que dice, veo venir el fin, por favor, si lo podemos checar. La Septuaginta, ¿qué dice? Y dijo Dios a Noé, fin de toda carne ha llegado a faz mía, que llena... Ya, hasta ahí. El fin de toda carne ha venido a faz. ¿Qué significa faz mía? Bueno, a conocimiento mío. Llegó a conocimiento de Dios que venía un diluvio. Pero no dice yo decidí, no dice yo decidí el fin de todo ser. Ha venido a conocimiento mío. Ok, entonces usted se preguntará, bueno, ¿en cuál Biblia es la mejor? Bueno, para eso tenemos que escudriñar, para entender qué es lo que sucedió en acontecimientos en el Antiguo Testamento. Si no estudiamos, no escudriñamos, no analizamos, siempre vamos a tener un criterio de un Dios Antiguo Testamento destructivo, un Dios del Nuevo Testamento amor, cuando es el mismo, en su esencia es el mismo, no ha cambiado. Ok, entonces aquí, en esas dos traducciones ya no dice he decidido el fin, sino yo veo venir. Yo veo venir el fin de todo ser, es muy diferente. Ahora, la segunda parte dice, he aquí yo los voy a destruir, sí se acuerda esa parte, ¿no? Reina Valera, ¿qué dijo? He aquí yo los voy a destruir con todo y la tierra y todo. Pero ¿qué nos dice la versión Septuaginta de la palabra destruir? He aquí yo perderé a ellos y la tierra. ¿Cuál es la diferencia entre yo los voy a destruir o yo los voy a perder? ¿Cuál es la diferencia? Ejemplo, cuando un hijo se desvía del camino y anda haciendo lo malo. ¿Qué pasa cuando se desvía un hijo y anda haciendo lo malo? ¿Qué va a decir el padre? ¿Cuál será el corazón de un padre para decir, estoy perdiendo a mi hijo? Porque se está metiendo cada día más en ese tipo de cosas malas. Y estoy perdiendo a mi hijo. No es la misma decir eso a decir, ahorita que venga mi hijo va a ver, le voy a inyectar una inyección de Antrax para que se muera. Será la misma. Una diferencia enorme y garrafal. Entonces, versión Septuaginta dice, he aquí yo los voy a perder. No estaba diciendo que los iba a destruir, los iba a perder, pero ¿a quién le creo más? Va a preguntar usted, es bueno preguntar, ¿no? ¿A quién le creo más? ¿A Reina Valera o a la versión Septuaginta Hahnemann? La versión Septuaginta dice, yo los voy a perder, y la otra dice, yo los voy a destruir. He ahí por qué se forman doctrinas acerca de un concepto de un Dios errado en la Biblia. Ok, entonces mira, yo le voy a dar la palabra también hebrea para que la verifique, por favor. La palabra yo los voy a perder, esa palabra yo los voy a perder, por favor verifíquelo. Me gustaría que lo verificara para que no se quedara con una idea de que estamos nosotros cambiando la Biblia, porque mucha gente cree que cambiamos y no. Ya hay una versión en el griego de la Septuaginta que dice yo los voy a perder, no dice que los va a destruir. Ok, entonces la palabra perder, por favor, es la palabra hebrea chachak, es una palabra en el Strong, la va a encontrar en el hebreo 78:43. Y tiene diferentes acepciones de traducción, nuevamente, ¿ok?
Dice, en las acepciones de traducción dice, obviamente habla de destrucción, destruir, devastar, demoler, dañar. Pero ¿qué cree? Viene la palabra perder. También viene la palabra perder. Entonces, ahí es donde usted comienza a analizar las cosas. Ahora, ¿qué pasó cuando recién ya vino, ahora sí que la lluvia? ¿Sabe por qué no le creyeron a Noé? Porque no llovía de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Dice que salía como un rocío de la tierra. Nunca había llovido. Está como si en este tiempo yo le dijera, humanidad. Imagínense que Dios hablara a través de mí, un ejemplo, ¿no? Aunque sé que él habla a través de mí, ¿no? Pero suponiendo que dijera Dios a la humanidad, humanidad, va a empezar a llover de abajo hacia arriba y vamos a crear un arca, por favor, súbanse todos al arca. Ese es un ejemplo, ¿no? Luego dices, qué loco es este pastor. ¿Cómo que va a llover de abajo hacia arriba? Si siempre yo veo llover de arriba hacia abajo. Si no, es algo poco cuerdo. Entonces en esa época era lo mismo. Decir que iba a llover de arriba hacia abajo, o sea, algo. Bueno, entonces mire, para eso, ¿cuándo comenzó el diluvio? Bueno, vamos a Génesis 7. Y usted va a encontrar. Bueno, ¿por qué le estoy hablando de esto acerca del diluvio? Para que vea que Dios no cambia y que es el mismo. Génesis 7, versículo 11, y ahí comienza el diluvio. El año 600 de la vida de Noé, tenía 600 años Noé. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, de abajo hacia arriba. ¿Dónde está el abismo según la Biblia? En el corazón de la tierra. ¿Ok? Ese es el abismo, en la parte de abajo de la tierra. Ahí está el abismo. Entonces, ¿cuál fue lo primero que sucedió cuando el diluvio comenzó a surgir? ¿Qué fue lo primero que pasó? Comenzó a salir agua de abajo hacia arriba, porque fueron rotas las fuentes del grande abismo. Ahora, yo le preguntaría a usted, entonces, ¿sería Dios? Aquí me dice que Dios abrió las fuentes del grande abismo, me lo especifica. ¿Cuántos pueden ver que ahí no me dice que Dios abrió las fuentes del abismo? Entonces, ahora yo le preguntaría, si usted va a Génesis capítulo 3 versículo 15, la tierra había caído bajo maldición por el pecado de Adán. Entonces, ¿quién tenía el control de la tierra? Según Lucas capítulo 4, dijo Satanás cuando tentó a Jesús, el diablo cuando tentó a Jesús le dijo, yo te puedo entregar los reinos, el reinado de la tierra, porque a mí me ha sido entregada. ¿Y quién cree que le entregó la tierra? A Adán. Adán, ¿a quién cree que le entregó la tierra? Adán le entregó la tierra a Satanás. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:26 dice, yo voy a hacer al hombre para que el hombre sea el que reine y el que gobierne la tierra. Pero el hombre decide entregárselo a una tercera persona cuando peca. Entonces ya no estaba en control del hombre la tierra, ni en control de Dios, porque Dios se la entregó al hombre para que él gobernara. Entonces la tierra ahora estaba en control de un tercer personaje, que era Luzbel, caído. Entonces la tierra está en control de alguien más. ¿Ok? Y dice la Biblia, el que tenía el imperio de la muerte, ¿quién cree que era? Hebreos capítulo 2, vamos por favor. Entonces, estamos de acuerdo que en el diluvio no dice que Dios abrió la fuente del abismo, nada de eso dice. Y lo segundo, ¿qué cree que sucedió? Génesis capítulo 7, versículo 11. Fueron rotas las fuentes del grande abismo, pero también, ¿qué cree? Las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué significa? Que por primera vez, al salir agua de abajo, el agua de abajo evaporó y por primera vez surgieron las nubes. Y después que se formaron las nubes, ¿qué creen? Empezó a llover, porque no llovía antes de arriba hacia abajo. Y entre la combinación, sabía que el corazón de la tierra, sabía que es más, no, 2000 grados Fahrenheit y no sé cuántos más. Sí sabía que la lava de los volcanes, ¿de dónde cree que viene? ¿De dónde cree que viene la lava de los volcanes?
del centro de la tierra. Si la tierra, el corazón de la tierra está no sé cuántos, 2000 grados Fahrenheit, no sé, algo así, ¿no? O sea, fuertísimo, lo más caliente en temperatura que pudiera haber, que no existe aquí en la tierra inclusive, ¿no? Si la combinación de la lava con el agua, con la misma agua que salió también, la mezcla del agua que salió de las profundidades del mar, aunado con la temperatura y con todo lo que sale de lo profundo, que sale a través de los volcanes, la combinación de eso, ¿qué cree que creó? Agua con fuego, pues, ¿qué es lo que crea? Humo. ¿Y eso qué cree que ocasiona? Que comiencen a haber nubes. ¿Está captando o no? Se crea vapor y eso crea nubes. Y fue cuando comenzó a llover de arriba hacia abajo. Entonces, en ninguno de ese parte de esos hechos Dios intervinió, en ninguno de esos hechos. Ahora, cuando ya leemos parte de la historia del diluvio, pues podemos encontrar también que parte de los profetas hablaron acerca de lo que sucedió en ese acontecimiento. No es Dios ocasionando la muerte de la gente, es Dios viendo cómo la gente moría a causa del pecado de la humanidad. Y mire, vamos a Isaías 54 para que vea lo que sucedió en el tiempo del diluvio, ¿ok? Isaías, también el profeta Isaías habló un poquito más acerca del tiempo de Noé. Mire, ¿qué pasó en el tiempo de Noé? Fue Dios ocasionando, enviando un diluvio para destruir la humanidad. Es trascendental esto para que usted entienda lo que vamos a hablar el día de hoy. Es trascendental, ¿ok? Dice Isaías 54. La historia pues nos habla del amor eterno de Dios hacia el pueblo de Israel, de la nación de Israel, la nación física, vaya, la que está allá. Entonces, dice el versículo 4, Isaías 54:4, no temas, le dice a Israel, al Israel natural, para que usted me entienda, a la nación de Israel, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Donde Dios ahí por primera vez, o de las primeras veces que Dios le habla a Israel y le dice, bueno, yo soy como tu marido y tú eres como mi esposa. Obviamente que eso simbolizaba a la iglesia de Cristo, ¿no? ¿Qué le dice? Porque tu marido es tu hacedor, Jehová o Yahvé de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda tierra, será llamado. Y lo hizo el 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahvé, y como a la esposa de la juventud que es repudiada dijo el Dios tuyo. Y luego dice el 7, mire, ¿cuál fue la actitud de Dios para con el pueblo de Israel? Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. ¿Por qué Dios tuvo que abandonar a una sección, a una parte en un tiempo al pueblo de Israel? Si se ubica usted en la parte de que no pudieron entrar más que los menores a 20 años, en la época en que iban a entrar a Canaán, la tierra prometida. Pasaron por el desierto 40 años, y todos los que pasaron por el desierto, incluyendo Moisés, excepto Caleb y Josué, todos ellos murieron antes de entrar a la tierra prometida. Todos. Nada más entraron los más jóvenes, de hasta aproximadamente 20 años. Entonces ahí Dios dice que abandonó a ese pueblo. Ahora, ¿por qué Dios los abandonó? Bueno, porque usted va a encontrar que adoraron imágenes, que una vez que salieron de Egipto, Dios no fue quien satisfacía sus necesidades, ya no era Dios el primer lugar. Ahora resulta que ya querían ver un Dios físico, y construyeron becerros de oro con el oro que ellos tenían. Imagínense, tuvieron que soltar joyas y todo lo demás para tener un Dios visible. Entonces, en otras palabras, hubo idolatría en el pueblo de Israel, y todo eso sucedió y no pudieron pasar a la tierra prometida, ¿ok? Entonces dice, por eso Dios dice, por un momento yo te abandoné. No es Dios matando a Israel,
No es Dios matándolos en el desierto. Ellos estaban muriendo en el desierto por haber sido desobedientes. Eso dice Hebreos capítulo 3, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, por un breve momento te abandoné, pero ¿qué dice? ¿Qué le dice Dios? Pero te recogeré con grandes misericordias, ¿ya? Y lo dice, con un poco de ira. ¿Qué es lo que Dios hace en su ira cuando se enoja? Pues, en esa época, ¿qué es lo que Dios hizo? Con un poco de ira, ¿qué fue lo que hizo Dios? Los maté, los destruí, los eliminé, los asesiné. No, dice que Dios escondió su rostro. ¿Qué entiende usted por esconder su rostro? ¿Qué entendemos por esconder el rostro? Simple y sencillamente Dios miraba a Israel, protegía a Israel con la misma nube que está en el desierto. Dice que en el día los cubría con una nube y en la noche con un resplendor. Pero cuando Dios dice escondí mi rostro, es simple y sencillamente está cuidando a Israel y solamente da la espalda. ¿Ok? Ya no hay protección divina. ¿Me entiende? Entonces, cuando Dios se enoja o se enojó con Israel, solamente dice, ¿qué dice? Escondí mi rostro. Es lo único que hizo Dios en esa época. Escondió su rostro, dio la espalda a Israel. ¿Ya? Entonces, pero con un poco de ira escondí mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahvé, tu Redentor. Y luego aquí viene que lo mismo que sucedió con Israel, que le escondió su rostro, le dio la espalda, que no, ya no les dio su protección divina, lo mismo que hizo con Israel en el desierto, lo mismo hizo en la época del diluvio. Aquí hace la comparativa a través del profeta Isaías. Mire, Isaías 54, versículo 9, porque esto me será como en los días de ¿qué? De Noé. Está de acuerdo que nos está hablando de la época del diluvio. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Cuando la manifestación del Cordero de Dios se haga palpable aquí en la tierra. ¿Okay? Ahora, porque esto me será como en los días de Noé. Entonces, ¿qué sucedió con Israel? Dios escondió su rostro, le dio la espalda, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió en el diluvio? Los mató, empezó a abrir las fuentes del abismo, creó las nubes para que viniera mucha agua y destruyó a todo lo... No, en la época del diluvio escondió su rostro. Le dio la espalda a los de la época del diluvio, excepto Noé y su familia. ¿Por qué Noé y su familia? Porque Noé era predicador de la justicia de Dios. Noé predicaba y creía en Dios. Era un hombre justo en esa época. ¿Y cuántas personas cree que se salvaron? 8. Entonces Dios escondió el rostro, dio la espalda, nunca participó activamente para destruir. Participó pasivamente en dar la espalda, esconder su rostro. Capta cómo el profeta Isaías nos revela lo que sucedió en la época del diluvio. Entonces nadie, absolutamente nadie podrá decir que Dios envió el diluvio, destruyó a la humanidad. Bueno, son teorías y que vienen en las películas de Hollywood. Vea las películas del diluvio, por favor. Ya mero Dios no enviando truenos, ja, 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 los voy a matar, ja, ja, ja. Son las películas de Hollywood, mi hermano. Pero no es lo que la Biblia registra. Ni siquiera el profeta Isaías dijo que sucedió eso. Él dijo solamente Dios escondió su rostro. Por eso yo creo que Dios es bueno, 100% bueno. Y esa característica de la naturaleza divina, que Dios es bueno y Dios es amor, ha estado por siempre desde antes del principio de los tiempos. ¿Entendemos? ¿Le quedó claro lo del diluvio? Muy bien, entonces ahora vamos a Mateo 19, versículo. ¿Por qué Cristo remonta? Bueno, no le gustaría saber lo que dijo Cristo del diluvio, porque Cristo habló del diluvio, ¿sabía? Bueno, mira, vamos de una vez con Cristo. ¿Qué dijiste, Señor, del diluvio? A ver, Señor, dime si fue tu padre el que mandó el diluvio. ¿No le gustaría saber lo que dijo Cristo del diluvio? ¿Sí? Porque Cristo habló del diluvio. La pregunta es, ¿qué dijo Cristo del diluvio? Mateo 24,
¿En qué contexto está Mateo 24? Pues en Mateo 24 habla de la venida, de la segunda venida del Señor. ¿Qué? Dice cuando el 36, mire, cuando sea la venida del Señor, dice que el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24, 36. Vamos a leer por favor hasta el 39. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué significa eso? Que exactamente el día Noé no lo sabía. Noé no sabía exactamente el día, pero el diluvio vino. ¿Sabe cuántos años duró construyendo el arca? Aproximadamente 100, 120 años. Óigame, en 120 años nada más 8 personas creyeron en el loco de Noé. Y muchos ahorita cuando predicamos a Cristo y que Cristo viene por segunda vez, y ni siquiera lo creen. No creen en Cristo y no creen que Cristo es una realidad. Creen que Cristo es una fábula. Sí, pues fue un profeta, sí, fue buena gente. Y otra gente que no cree ni siquiera que existió. Imagínense, predicamos a Cristo y de repente, ay, ¿será cierto Cristo? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Sabe. Pero bueno, entonces dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, sino que los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Y luego dice el 37, mas como en los días de Noé, ¿cuántos saben que ya no está remitiendo al diluvio otra vez? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Como en los días de Noé, que vino el diluvio. Y luego dice en el 38, porque como en los días del diluvio, dice, estaban comiendo tortas ahogadas y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué pasó en los días del diluvio? Toda la gente estaba viviendo una vida normal. Se casaban, se divorciaban, iban de restaurante en restaurante, de viaje en viaje. La gente vivía su vida normal. Olvidados de Dios, obviamente, ¿no? Estamos hablando de olvidados de Dios. Entonces dice, están dando en casamiento, comían, bebían, se dan en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces Cristo nos remite a la época del diluvio. Pero ¿qué es lo que dice en el 39? Y no entendieron. ¿Qué significa que no entendieron? Que Noé les predicó más de 100 años a esa generación. Noé les predicó de la venida de una destrucción, una catástrofe mundial. Noé les predicó que se subieran a un arca. ¿Sabía que los animalitos sustituyeron a los hombres que no se quisieron subir al arca? ¿Qué hubiera pasado que en lugar de una cucaracha se hubiera subido un ser humano? No tuviéramos cucarachas en la... No se crea. Pero los animalitos sustituyeron a los seres humanos. ¿Sí sabía? Porque el arca precisamente era, ¿por qué les predicaba Noé? Para que los seres humanos entendieran, creyeran en Dios, se subieran al arca y no se murieran. Dios no quiere que nadie se muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Me entiende? Estamos hablando de muerte eterna y muerte espiritual, para que usted me entienda. No estamos hablando de muerte física, sino de muerte. Dios no quiere que nadie se muera. Entonces dice, llegamos al 39 y Jesús dijo, pero no entendieron. Significa que Noé les predicó para que no entendieran. Noé les predicó y no entendieron hasta que ¿qué? Hasta que mi Padre vino y trajo el diluvio. Eso no dice la Biblia. No entendieron hasta que vino el diluvio, dijo Jesús. Pero dígame, ¿en qué momento le echó la culpa a su Padre? ¿En qué momento le echó la culpa a Dios, que fue el que destruyó el diluvio y trajo el diluvio? Dice que solamente vino el diluvio y se los llevó. ¿En qué momento participa Dios en la información que nos da Cristo? En ningún lado. Entonces por fin fue Dios el que envió el diluvio. No, tenemos que estudiar la Biblia para poder entender. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Es simple y sencillamente. Entonces nadie entendió, vino el diluvio y se los llevó, es todo. Cristo nunca le echó la culpa a su Padre, a Dios el Padre. Nunca le echó la culpa que Él fue mi Dios, el que abrió las cataratas del fuente de grande abismo, las cataratas, absolutamente nada. No hay ninguna evidencia que haya sido Dios, solamente la mala información
que nos dan a través de las películas de Hollywood, y la gente ve las películas de Hollywood o escucha predicadores que le echan la culpa a Dios, pero él no fue el responsable. ¿Ok? ¿Le quedó claro eso? Muy bien. Entonces regresamos otra vez a Mateo 19 para por qué Cristo nos envía al principio. No sé ni por qué salió el tema del diluvio, pero bueno, espero le haya quedado claro a usted. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Mateo capítulo 19, siempre Cristo remite al principio. Mateo 19, versículo. Desde el versículo 1 vamos a leer, por favor. Al versículo. Bueno, vamos a leer ahorita. Dice, aconteció, ya lo tenemos en pantalla, Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 19, versículo 1, ¿sí? Listo, bueno. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué significa repudiar a su mujer? Pues es divorciarse, pues. Es lícito, ¿por qué? Porque ya se estaba creando una costumbre entre los judíos. Pues me voy a casar con la Anastasia, pero si yo encuentro que la Anastasia no era como yo la quería, pues busco cualquier pretexto y me divorcio. Y era muy común que se comenzara a practicar inclusive la bigamia entre el pueblo de Israel, que se estaba comenzando a hacer una costumbre, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque agarraban una, no, pues esta no me gustó porque tiene un lunar en la nariz y no me he dado cuenta porque usaba todo esto, ¿no? Cubierto. Pónganse a pensar, si las mujeres usaban velo en esa época, las judías regularmente siempre usaban velo, las faldotas largas, pónganse a pensar. Entonces ya no le gustaba al hombre, pues ya la dejo y me caso con otra, y buscaba un pretexto para qué, para repudiarla y darle carta de divorcio. ¿Ok? Entonces miren, luego dice, ¿qué le respondió Jesús? Versículo 4, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo, ¿cuándo? Remite otra vez al principio de los tiempos. Que el que los hizo al principio, ¿qué dice? Varón y hembra los hizo. Hizo a Adán y a Eva y no a Esteban. ¿Me entiende? No dijo Adán y Esteban, dijo Adán y Eva. ¿Me entiende? Porque muchos no están de acuerdo con la palabra de Dios entre el nuevo movimiento. ¿Ok? Entonces mire, no los juzgamos nosotros, los amamos en Cristo Jesús y queremos que vengan al arrepentimiento, ¿ok? Pero Dios dijo, ¿cómo los hizo en el principio? Varón y hembra. ¿Por qué? Porque le dijo, fructificad y multiplíquense. ¿Adán y Esteban se podrán multiplicar? No pueden, ¿verdad que no? Hasta ahí se corta la descendencia y ya no hay descendencia futura. Es Adán y Eva. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice? ¿No habéis leído? Digo, no somos de los que llaman que estamos en contra de ese movimiento. No, aceptamos de todas personas que vengan aquí a conocer a Cristo. ¿Cuántos saben? Porque queremos que conozcan a Cristo. No vamos a, ni los vamos a expulsar con muchas congregaciones que los expulsan de la sinagoga. No, nada que ver. Les amamos en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿qué le respondió Jesús? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, cómo los hizo? Varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué iba a pasar? Los dos serían uno solo, una sola carne. No dos carnes, una sola carne. Ambos serían una sola carne. ¿Qué le estaba diciendo Cristo a ellos? Oye, no se estén divorciando cada rato por cualquier causa. Porque ellos preguntan, ¿por cualquier causa, Señor? ¿Lo haremos por cualquier causa? No. Él dijo, no, porque en el principio no fue la idea de Dios. No fue la idea de Dios. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y dice el 6,
Fíjese, es una gran revelación esta. Dice el 6, así que no son ya más dos. El matrimonio ya no son dos. ¿Qué dice ahora? Son una sola carne. Por eso lo que Dios juntó no lo va a separar el hombre. En otras palabras, Dios no está a favor del divorcio. ¿Entiende? Dios no está a favor del divorcio. Y pensar, no, pastor, es que ya me había alegrado yo de que posiblemente pudiera divorciar. Bueno, digo, de plano, si la maltratan y la arrastran por la calle todo el tiempo y la dejan toda moreteada como mapache, pues no tiene por qué estar usted sujeto a servidumbre y a ser golpeado como mapache, ¿no? Pues tendrá derecho, ¿no? Ok. No voy a entrar mucho en ese tema, porque no es un tema de matrimonios. Entonces, pero Jesús, ¿qué cree? Lo remitió todo al principio, porque en el principio la idea de Dios fue diferente a cuando el hombre pecó. ¿Qué significa el principio? Era antes de que el hombre pecara. Siempre el principio es antes de que el hombre pecara. La idea principal de Dios, y por eso Cristo remite, vete al principio si tú quieres ver cuál fue el plan, propósito, proyecto eterno de Dios. Vete al principio. Y para ello tenemos que irnos al principio. ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Cuál fue el designio de Dios? ¿Cuál fue el proyecto de Dios para la humanidad, para nosotros, para usted, para mí? ¿Qué es lo que Dios quería con esta humanidad? ¿Qué era lo que Dios quería? Bueno, principalmente entendiendo que iban a ser uno, hombre y mujer. ¿Ya? Mateo 19, otra vez Cristo remite en el versículo 8, versículo 6, perdón, versículo 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Versículo 7, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Moisés dijo, repudia a la mujer y divórciate de ella? ¿Por qué cree que permitió el divorcio en la ley de Moisés? ¿Por qué cree que se permitió el divorcio? Aquí dice, mire, Cristo le respondió en el 8, dice, por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, otra vez remite al principio. En el principio no fue la idea de Dios que el hombre se estuviera divorciando y dejara a su mujer. No fue la idea de Dios. ¿Entendemos? En el principio, ¿qué dice otra vez Jesús? No fue así. Y normalmente nos remite a ese inicio, a ese principio. Y para ello tenemos que irnos al principio. ¿Qué fue lo que Dios determinó? ¿Cuál fue el plan eterno de Dios para nuestras vidas, para la humanidad y para nosotros como sus hijos? ¿Cuál es el proyecto, el plan, el propósito de Dios? Muy bien, pues entonces vamos a Lucas capítulo 1 versículo 7. Ahí vamos a ir comprendiendo cuál fue el plan, propósito y proyecto de Dios desde el principio. Lucas capítulo 1 versículo ¿ya lo tiene? Lucas capítulo 1 dice el versículo, bueno, vamos a ir casi hasta los últimos versículos. ¿De qué nos está hablando? Dice el 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿quién es Zacarías? El papá de Juan el Bautista, ¿ok? Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado, redimido su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, sus siervos 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo estaba profetizada la venida del Mesías, del Salvador del mundo? Aquí dice, desde el principio. O sea, la venida de Jesús no fue como un plan, vaya, no fue como el plan B de Dios, ¿va? Voy a crear a Adán y a Eva, pero si me llegaran a fallar y llegan a tener errorcitos, a pecar y eso, bueno, ya tengo un plan B. Por si el ser humano me falla, tengo un plan B. Cristo no fue el plan B. Cristo siempre fue
el único plan de Dios para esta humanidad. ¿Sí sabía? Dios no había proveído un cordero por si el hombre pecaba, sino porque sabía que el hombre iba a pecar. Era sencillo. Dios quería venir a habitar dentro del ser humano y hacer morada en él. Dios ahora no querían, porque muchos dicen y predican, es que debes de tener una relación con Dios todos los días. Está equivocado. Nosotros no tenemos una. Desde el principio de la creación ya estaba la idea de un Salvador para la humanidad. No era un plan B de Dios, era el plan A. ¿Entendemos? ¿Cuál fue el propósito de Dios? La palabra propósito es la voluntad del amor del Padre, hacer a la humanidad a su imagen y semejanza para tener una familia, que el hombre pudiera expresar a Dios a través de su comportamiento, fructificando sobre la tierra y poblándola para extender el huerto del Edén. ¿Qué significa el propósito de Dios? Es la voluntad amorosa del Padre en el preconocimiento de que el hombre iba a caer, para restaurar a la humanidad por medio de Cristo y reunir todas las cosas del cielo y de la tierra en Cristo, para que Él y su vida sea impartida en ellos y se pudiera vivir y gobernar a través de ellos. Dios pudiera vivir y gobernar a través de ellos, que ya no fueran dos, sino solamente fueran uno con Cristo. Ese es el propósito eterno desde Él, antes del principio de los siglos. Siempre fue el propósito eterno. Y bueno, hasta ahí concluimos y vamos a continuar el próximo domingo. Solamente le leo este texto bíblico de Efesios 3 para que usted entienda. La pregunta sería aquí: el plan, el propósito y el proyecto que Dios hizo desde antes del principio de los siglos, ¿fue para el pueblo de Israel que habita ya en el Medio Oriente? ¿Ese fue el proyecto para el pueblo de Israel que habita en el Medio Oriente? ¿O fue para toda la humanidad? ¿Cuál cree que haya sido el propósito, el proyecto y el plan de Dios desde el principio de la creación? ¿O antes del principio de los tiempos? ¿Será para Israel? Porque muchos así creen. Si sabía, aparte incluso de la iglesia cristiana evangélica y de otras religiones, mesiánicos y raíces hebreas, ellos creen que el plan de Dios siempre fue para el Israel que habita allá en la tierra del Medio Oriente. Esa sería la pregunta: ¿para quién fue? ¿Para los que viven allá en el Medio Oriente, los israelitas, los judíos, o fue para toda la humanidad? Efesios capítulo 3 versículo 11. ¿Qué dice Efesios 3:11? Ya con eso concluimos, por favor. Bueno, vamos a leer desde un poquito atrás. Desde el versículo, bueno, el 11. Efesios 3:11, conforme al propósito eterno. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? El plan, el designio y la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Si entendemos la palabra propósito, ¿verdad? ¿Cuál fue el plan, pues, de Dios? ¿Cuál fue la decisión que Él tomó desde el principio? Dice, conforme al propósito, y lo dice, habla que es un propósito, un plan y un proyecto eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene principio y no tiene fin. El propósito eterno, pero ¿cuál fue el propósito eterno? ¿Con quién lo hizo? ¿Cuál fue el plan de Dios o el evangelio eterno? ¿Con quién hizo ese proyecto? ¿Con quién hizo ese plan? ¿Qué hizo? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, el plan, el propósito, el proyecto eterno de Dios siempre lo hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. No lo hizo en la ley, no lo hizo en los profetas, no lo hizo en los que vivieron en el Antiguo Testamento, lo hizo en Cristo Jesús. ¿Entendemos esa parte? Y bueno, leer un poquito más atrás, por favor, me recuerda que vamos a leer desde el versículo 3. Bueno, de una vez, rápido, 3, versículo 3, del mismo capítulo 3, ¿no? Que por revelación me fue declarado, dice el apóstol Pablo, el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6, que los gentiles, ¿cuál era el misterio que había desde el principio? ¿Cuál fuera el misterio? ¿Qué entiende por misterio? Como que estaba oculto, ¿no? Entre sombras, entre símbolos, pero no había sido revelado. ¿Cuál era el misterio? Que fue revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál fue el misterio desde el principio? ¿Cuál fue el propósito, el plan, el proyecto de Dios desde el principio? Mire, aquí está. Que los gentiles, dice el 6, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio oculto. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no son de la nación de Israel, mexicanos, franceses, alemanes, jaliscienses, de todas las ciudades que no son de Israel. Ese es el misterio, que en Cristo Jesús tanto gentiles como judíos iban a ser coherederos. ¿Qué significa coherederos? Herederos juntamente, ¿ok? Coherederos, herederos igualmente. ¿Coherederos de qué? Y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo. Eso estaba como un proyecto, un propósito eterno en Cristo Jesús, que tanto judíos como gentiles y de todas las naciones de la tierra ahora son partes de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿a dónde se ve Israel ahí? ¿A dónde se dice? Es que Israel era el proyecto, el plan de Dios, y Dios hizo un pacto con Israel, hizo un pacto eterno, y primero fue Israel, y ya por su gran misericordia llegó a los mexicanos, como diciendo, mexicanos fuchi, están en último lugar ustedes, y nada más los que nacimos allá en el Medio Oriente somos los meros fregones. ¿Será cierto eso? No, porque el misterio era que tanto judíos como gentiles íbamos a ser coherederos de la misma gracia y del mismo cuerpo, miembros del cuerpo de Cristo. Y muchos en la iglesia cristiana evangélica se sienten inferiores a causa de ellos, ¿sí sabía? Oh, pues es que Israel, pues es el pueblo elegido de Dios. Pues es que Israel los amó a ellos y dice que eso es como la niña de sus ojos. Y pues Israel ama más a los israelíes. Ay, nosotros entramos como diciendo, somos como las obras ahí como diciendo Dios, a ver, como Israel, pues quiero mucho Israel, pero a ver qué mexicano por ahí, a ver qué mexicano por ahí me tengo misericordia de un mexicano, a ver por si acaso llegara a creer en mí. No, mi hermano, el misterio oculto era que nosotros éramos coherederos de la misma herencia en Cristo Jesús, íbamos a ser miembros del mismo cuerpo, y ese es el propósito que Dios hizo eterno desde antes del principio de los siglos, propósito eterno que íbamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, todas las naciones de la tierra. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Y vamos a ir aprendiendo cada vez más acerca de ese propósito y plan de Dios. Padre, te damos gracias. Y hoy vamos a celebrar el acontecimiento de la cena del Señor, de tu cuerpo y de tu sangre, precioso Jesús. ¿Podemos ir repartiendo, por favor, los que van a celebrar la cena del Señor, ese pedacito de pan cocido o galleta? Y ese jugo de uva representa la sangre del Cordero, y la galleta representa y simboliza el cuerpo de Cristo. Señor, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad de escuchar tu palabra y entender más acerca del Evangelio eterno, del propósito y el plan eterno tuyo, Señor. Gracias porque ahora somos coherederos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Gracias porque somos miembros del mismo cuerpo, Señor. Gracias porque nos haces copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio eterno que nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque para ti no hay diferencia, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gracias por esa promesa eterna, gracias por ese Cordero eterno, gracias por esa sangre eterna derramada para con nosotros, Señor.
que nos trajo vida y nos trae vida en este tiempo. Gracias por ese plan, proyecto maravilloso que has hecho en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por hacernos coherederos de ese propósito eterno que tú hiciste en Cristo. Gracias por hacernos partícipes y copartícipes. A nosotros que no, a lo mejor no éramos una nación como la mayoría cree, como Israel, pero tenemos los mismos derechos porque estamos en Cristo Jesús. Y ya no hay diferencias, Señor. Tú no haces diferencias ni acepción de personas. Tú amas a todos por igual, indistintamente de raza, de color de piel, indistintamente de idioma o del lugar donde vivan, Señor. Gracias, porque somos el cuerpo de Cristo. Muy bien, pues vamos a celebrar la cena del Señor. Recuerde, los viernes estamos dando la enseñanza que se llama la cena del Señor bajo la gracia. Le recuerdo que si usted escucha esa enseñanza de los viernes, tan sencillo como ello, usted va a poder entender por qué celebramos la cena del Señor. Y si usted entiende por qué celebramos la cena del Señor, entonces cuando la celebre usted, la cena del Señor va a traer beneficios para su vida, como es el entender el perdón de pecados, el entender que usted puede recibir sanidad física de sus cuerpos, como también puede tener la manifestación de la bendición financiera. Todo lo que se nos fue prohibido en la cruz se puede manifestar y agilizar en este tiempo si usted sí lo cree. Por eso es necesario que cuando celebremos la cena, usted entienda por qué lo hace. Y para ello creo que llevamos 5 sesiones ya, 5 sesiones de los viernes, para que usted entienda, no se siente obligado a escucharlas. Yo le digo que si usted las escucha va a entender por qué lo hace y eso va a traer beneficios, ¿ok? Es decir, usted va a utilizar correctamente su fe para que venga a manifestación la bendición de Dios que ya se le dio en la cruz, ¿ok? Esa es la idea, que escuche la enseñanza de la cena del Señor bajo la gracia. ¿Por qué? Porque ejercemos fe en ello, ejercemos fe en el pacto, ejercemos fe en la obra terminada de Jesús, y eso trae a manifestación, inclusive desde el hecho de usted pueda sanar de enfermedades incurables o pueda sanar de cualquier enfermedad, pueda tener protección divina. Si usted sale a la calle el día de mañana a trabajar, usted sabe que tiene la protección divina, y por eso celebramos la cena del Señor, porque trae beneficios, pero sobre todo tenemos que hacerlo en el entendimiento del cuerpo, o qué pasó con el cuerpo del Cordero, ¿ok? Entonces le recomiendo que la pueda escuchar para que realmente traiga un efecto la cena del Señor en sus vidas. Muy bien, pues dice la primera carta a los Corintios 11, versículo 23, por favor. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dice: hagan esto en memoria de mí. Ahora ya puede tomar, por favor, lo que simboliza el cuerpo de Cristo. Y cuando lo esté tomando, por favor, cierra sus ojos, le va a ayudar mucho, y haga memoria de Cristo. Vea a Cristo Jesús cuando está siendo principalmente traspasado por esos clavos. Vea traspasadas sus manos y sus pies. Vea cómo fue golpeado, vituperado. Literalmente su rostro fue deshecho, su espalda fue literalmente desgarrada por esos látigos. Vea a Jesús totalmente deshecho en su cuerpo, para que usted entienda que si Él murió físicamente por usted, uno de los objetivos era llevar sus enfermedades y sus dolores. Dice su palabra que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Vea a Cristo en la cruz ahí sufriendo, aun cuando fue traspasado, cómo Él se sostenía a través de sus nervios, podía sostener su cuerpo pesado.
Ahora usted vea sus órganos sanos, vea su corazón sano, vea su columna sana, vea sus riñones sanos, su hígado, su páncreas, sus intestinos, sus músculos, sus huesos. Vea los sanos, restaurados por la llaga de Jesús. Literalmente véase sano, porque Él llevó sus enfermedades en la cruz. Dice el versículo 25, asimismo dice, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En otras palabras, no es el antiguo pacto de la ley de Moisés. Jesús estableció un nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Y luego dice: haz memoria de mí. Es decir, cierra tus ojos y puedes visionarme ahí en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de sangre. Puede tomarlo en este momento, pero por favor vea a Jesús en la cruz. Vea derramando su sangre desde su mollera hasta la planta de sus pies. Cómo podía recorrer su sangre todo su cuerpo hasta caer a tierra. Haz esto en memoria de mí, porque mi sangre, dice, representa el nuevo pacto, no el antiguo pacto, sino el nuevo pacto, y fue confirmado por esa sangre, la sangre del Cordero. Y ahora, si tienes oportunidad de hablar conmigo y declarar hacer estas declaraciones, di: yo soy ahora, por la sangre del Cordero, totalmente perdonado. Mis pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Yo soy justo. Cristo me hizo perfecto. Él vino a habitar en mi corazón. Me sentó en los lugares celestiales juntamente con Él, y ya no hay ninguna condenación, ningún castigo para mí que estoy en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque somos justos, perfectos, santos, recreados, renacidos. Muy bien, pues a nuestros amigos que nos ven por internet, les recuerdo: celebren este acontecimiento. Va a traer manifestaciones de bendición, de poder de Dios para sus vidas. Si tiene oportunidad, reciba a Cristo en su corazón. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana, si tiene oportunidad, todo repetirlo, por favor. Es una oración que regularmente, para que nuestros amigos de internet: Señor Jesús, en este día yo te reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí, derramaste tu sangre. Te doy gracias porque hace 2000 años aproximadamente ahí sufriste por mí. Por eso en este día yo permito que entres a mi corazón y a mi vida. Yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias porque a partir de este momento ya no estoy solo o sola. Ahora tú estás conmigo eternamente y para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sea sano, sea libre. Y créalo que cuando realice la cena del Señor, usted va a ver la manifestación de la sanidad de su cuerpo. Usted que me está viendo a través de estos medios, les recuerdo: todos los viernes transmisiones en vivo a partir de las 7:45, los domingos a partir de las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Les recuerdo: Cristo les ama, nosotros también. La gracia del Señor y la paz les sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecidos en Cristo. Gracias, Jesús.